vamos a hablar en esta ocasión acerca de lo que es el shiatsu y cómo te puede ayudar. Bueno, voy a hablar primero, antes de exponer el tema del shiatsu, de lo que ha sido mi experiencia personal y cómo he podido llegar a todo esto, porque inicialmente trabajaba y me dedicaba a otras cosas, trabajaba en el mundo del diseño, trabajaba con diseño de joyas, lo que son los metales, los materiales, era algo que me gustaba muchísimo. Entonces, quiero hacer un agradecimiento especial en este momento y ahora que tengo la oportunidad a Patricia Restrepo y a Emilio Espí, porque en un momento emprendimos un viaje con mi mujer buscando un poco la recuperación de su salud, porque tenía una enfermedad importante que era degenerativa y según la medicina occidental era una enfermedad incurable. Entonces, con la orientación y todo el amor y el amor incondicional que han tenido Emilio y Patricia, pues vinimos aquí en búsqueda de esa recuperación, ¿no? Lo que yo no sabía era que yo también iba a estar inmerso en un proceso de recuperación, ¿no? Yo tenía pues una visión de lo que era mi vida, una forma de desarrollarme profesionalmente y poco a poco viendo cómo se transformaba la vida de mi mujer y cómo ganaba y recuperaba la salud, pues yo empecé también a cambiar mi alimentación, aunque en ese tiempo ya no consumíamos carne, empecé a cambiar también mi alimentación y me vi inmerso también en un proceso de cambio bastante profundo, ¿no? Que para mí ha sido muy importante y que me ha hecho llegar a donde estamos ahora. Bien. Aparte de estos agradecimientos, pues vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el shiatsu, ¿vale? Resulta que cuando empezamos a cambiar, o empecé a cambiar toda esta estructura mental, ¿no? Con el poder del alimento, que realmente te cambia y te quita como ese velo que te hace ver una realidad diferente. Recibí en ese entonces, que eso fue como en el año 2002, 2003, un tratamiento de shiatsu que me quedé muy sorprendido, ¿no? Era como algo totalmente diferente a lo que había recibido en cuanto a masajes y técnicas de trabajo corporal. Me quedé tan sorprendido que algo hizo que se encendiera como una luz dentro de mí y quise buscar algún sitio donde poder por lo menos tener una experiencia inicial, y esa experiencia inicial, yo en ese momento estaba estudiando restauración de pintura y escultura, y en ese momento fue como fui a probar algo y se me abrió una puerta enorme, y a partir de eso fue un no parar, ¿no? Todas las cosas que había desarrollado anteriormente me gustan mucho porque hacen parte de mí, de esa parte, digamos, creativa, de esa parte como más espiritual, ¿no? De alguna manera. Me hizo, pues, como empezar a cambiar. Me fui al sitio, a una clase, y de ahí ya no salí, ¿no? Entonces empecé a estudiar un tipo de shiatsu, después hice otra formación en shiatsu, después fui a la medicina tradicional china, y siempre pensando en que el enfoque japonés era lo que más me atraía. Después, posteriormente, he seguido estudiando ya, digamos, más la medicina oriental en el sentido más japonés, ¿no? Que a mi forma de ver y como mi experiencia personal es, digamos, más ese desarrollo más primitivo, ¿no? No tanto esa parte tan intelectual, esa parte tan analítica, sino todo lo que tiene que ver con un aprendizaje más desde los sentidos, ¿no? Algo que te conecta más allá, que es, digamos, algo como más esencial, ¿no? Algo que es más importante que esa parte tan intelectual, ¿no? Aunque no quiero decir que no sea importante,
pero que me hizo conectar con eso y conectar con otros tipos de, digamos, soportes. En ese momento el soporte era pues, los metales, la madera, diferentes elementos, y aquí empezó a hacer el soporte pues, el ser humano, ¿no? Primero, el shiatsu no solamente es como un trabajo que te puede aportar como un aprendizaje para ayudar a las personas, sino como un camino de crecimiento personal, ¿no? Un camino que te ayuda a conectarte contigo para, desde ese momento, desde esa vibración, poder como desarrollar un sentimiento de empatía profundo con las personas. Y no ese sentido de empatía como cuando te preguntan, ¿qué es para ti la empatía?, ¿no? Entonces muchas personas pueden decir, sí, la empatía es ponerse en el lugar del otro, pero de una manera, digamos que más intelectual, ¿no? Y realmente con el trabajo de shiatsu y trabajando a ese nivel, puedes entender la empatía como ese sentido de unicidad, ¿no? De que nada está separado y que en realidad lo que percibimos como algo que nos separa es simplemente que no tenemos desarrollado, nuestros sentidos no están preparados para esa velocidad vibracional de lo que es la energía y lo vemos como sólido, pero cuando descubrimos que realmente todo se mueve con energía y todo es vibración, esto desaparece, ¿no? Entonces, digamos, ha sido lo que ha sido mi experiencia, ¿no? Y que me ha llevado a este desarrollo de esta técnica que, por otro lado, goza de mucho prestigio, hace parte de la seguridad social en Japón, en algunos países de Europa también, ya está de alta como parte de la seguridad social, o sea que puede ser pedida como parte de un tratamiento terapéutico en cualquier momento, ¿no? Y seguramente en toda Europa se va a ir extendiendo cada vez más. Y bien, vamos a hablar un poquito de lo que es el shiatsu. El shiatsu es una terapia manual que es desarrollada en Japón y literalmente significa shi, que quiere decir dedo, atsu quiere decir presión. Pero no solamente es esto, ¿no? De acuerdo a lo que hemos hablado, no solamente es presión con los dedos, es presión con las manos, con las palmas de las manos, con los codos, con las rodillas, en algunos casos. Y la presión no es un tipo de presión como lo que estamos habituados a digamos, como la visión occidental de lo que es la presión, ¿no? Que es un esfuerzo analítico, que es un esfuerzo muscular, sino que es un soporte, sencillamente, ¿no? Yo me apoyo en alguna persona y me apoyo y ya tengo, o me apoyo sobre en cualquier elemento que me apoye, yo simplemente estoy recibiendo una información y estoy dando una información, ¿no? Entonces, cuando en el trabajo de shiatsu, cuando tocas a una persona, no es una presión, no es que quieras hacer algo al respecto, simplemente entras en contacto con su mundo interior y obtienes una información, ¿no? Sea la que sea. No es, yo voy a hacerle algo a esta persona, yo voy a tratar de cambiarle esto a esta persona, sino sencillamente hay un trabajo de polaridad, ¿no? Ahí yo tengo una polaridad, las personas o mis manos tienen una polaridad, la otra persona tiene otra polaridad, y en ese momento, con el solo hecho o con el simple hecho de tocar, ya generamos una acción, un cambio energético, ¿no? Esto parte del gesto más primario de lo que son las terapias manuales, ¿no?
Si yo me doy un golpe en la cabeza, pues pongo la mano directamente. Si el niño se cae, la cabeza donde se ha dado el golpe, ¿no? Y esto genera un cambio, en ese momento ya hay un trabajo de polaridad y se presenta un cambio de forma natural. Y simplemente estamos con una intención queriendo hacer algo, pero no estamos haciéndole algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, cambia todo. Ya no es una cuestión analítica, sino que estamos trabajando con todo nuestro ser. Estamos trabajando, hay una frase que es muy usada, sobre todo en el Zen Shiatsu, que es de célula a célula, de corazón a corazón, de ser a ser, ¿no? Que es de donde trabajamos nosotros. Y ahí ya todo tiene una perspectiva mucho mayor, ¿no? Tenemos que hay diferentes tipos de shiatsu. Está el de Namikoshi, y esto se va. Namikoshi, está el de Shisuto Matsunaga, está Oha Shiatsu, está Shiatsu con los pies, y son, digamos, diferentes tipos de corrientes de shiatsu, como en todos los ámbitos y desarrollos del ser humano, ¿no? Entonces, Namikoshi desarrolla lo que es un shiatsu muy occidental, basado en los dermatomas, basado en el sistema nervioso, basado en puntos y regiones anatómicas. Shisuto Matsunaga, que es donde nosotros, digamos, tenemos más fundamentada lo que es nuestro trabajo de Shiatsu en la escuela de Shiatsu Harado, que es el Zen Shiatsu, o Shiatsu Zen. Oha Shiatsu es un método que desarrolló un contemporáneo de Shisuto, eso es, era más o menos en los años 70, a comienzos de los años 70, y también pues desarrolla un método entre estos dos, un poco más técnicas de osteopatía y el trabajo de Shisuto Matsunaga, que es el Zen Shiatsu, que ahora ampliaremos un poquito más todo el trabajo que ha desarrollado Shisuto Matsunaga. Y Shiatsu con los pies, un Shiatsu que desarrolló Shizuko Yamamoto, que era una chica japonesa que ahora se ha hecho muy mayor y creo que se ha retirado un poco ya porque ha perdido incluso la visión, y era la persona que enseñaba Shiatsu en el Instituto Kushi. Y desarrolló este método de Shiatsu con los pies, que fue un método de Shiatsu desarrollado para el mundo occidental, y justamente el trabajo era con los pies, no porque no se pudiera desarrollar mucha sensibilidad, porque indudablemente todo lo que empiezas a darle cierta destreza, terminas dándole mucha sensibilidad, ¿no? Y puedes diagnosticar muy bien, incluso con los pies, ¿no? Pero lo desarrolló pues justamente para no hacerse daño en las manos, ¿no? Porque la gente que come demasiada proteína animal, pues lo que hace es que son personas muy duras, y entonces era un tratamiento que era más eficaz hacerlo con los pies, ¿no? Tenemos que, y el Shiatsu que tiene que ver con el Shiatsu macrobiótico, ¿vale? Que es el que incluye, y digamos por donde lo que estamos nosotros trabajando actualmente es enfocado en esta dirección, porque justamente pues llevamos un tipo de alimentación. Yo hablo de todo el grupo, cuando me refiero a la escuela hablo de nosotros, porque no solamente soy yo, sino todos los que hacen parte del equipo de la escuela, todos tenemos esa conciencia de lo que es el alimento, y lo veo fundamental
Y lo veo muy importante porque pienso que la mayoría de escuelas, tanto la medicina china como la medicina, como en un trabajo de shiatsu, las diferentes escuelas, no tienen en cuenta ese aspecto nutricional, ¿no? Entonces, si hablábamos ahora anteriormente de lo que es vibración, si yo, por ejemplo, no tengo un tipo de alimentación que me lleve al equilibrio, ¿cómo voy a poder también pensar que puedo ayudar a otras personas a que lo recuperen, ¿no? Es como si habláramos de la medicina occidental, ¿no? El médico que está todo gordo, que no puede respirar, apenas puede respirar y que te hace una receta médica, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí es fundamental esta parte, y que lo enseñamos también, hacemos como una introducción en la escuela de lo que es este tema de la macrobiótica, para que las personas, y a lo largo de la formación, para que las personas tomen conciencia de que realmente podemos modificar mucho, o mucho no, podemos modificar toda nuestra vibración si queremos, ¿no? No solamente con el alimento físico como tal, sino el alimento que viene del universo, ¿no? Con nuestra respiración. Cosas fundamentales que al fin y al cabo como que dejamos, como simplemente suceden, no les ponemos atención, ¿no? Pero en realidad el primer gesto de nutrición y de alimentación está, una vez nacemos, el primer gesto es tomar mucho ki del universo, ¿no? Una aspiración muy grande. Y ese sentido de la respiración es lo que vamos como modificando de acuerdo a las vivencias que tenemos en nuestra vida, vamos modificando, vamos acortando. Hay personas que prácticamente ni respiran, ¿no? Para no ser percibidas, para que no se sientan, ¿no? Y esto también tenemos que enseñarlo, ¿no? Es como reeducar a las personas. El alimento físico, los cereales, todo esto es muy importante, pero el desarrollo como a nivel personal y cómo podemos modificar nuestro ki también es muy importante, ¿no? Entonces, nosotros lo que desarrollamos mucho en la escuela es el trabajo de los makoho, el trabajo de respiración, los ejercicios de meridianos, y teniendo una constante investigación acerca y experimentando, ¿no? Porque lo que hablábamos anteriormente, todo lo que se lleva a una experiencia es lo que realmente va a ser válido, ¿no? No todo lo que nos cuentan y todo lo que nos dicen de esa parte tan analítica va a ser lo que realmente utilicemos. Si no lo comprendemos, si no lo metemos en nuestra experiencia, son cosas que se olvidan, ¿no? Si lo metemos como una experiencia para nosotros, eso va a permanecer. A cualquier momento de nuestra vida que lo necesitemos, va a salir como una luz, ¿no? Bien, hablando de Shishuto Masunaga, Masunaga es, digamos, el creador del Senshiatsu, y él hace, digamos, ese aporte más médico al trabajo del Shiatsu, no tan solamente basado en el aparato locomotor, y incluye o empieza a trabajar, él era psicólogo de la parte occidental, y empieza a trabajar con las emociones, empieza a trabajar con todo lo que son las 5 transformaciones, las emociones, y venía de una corriente budista tradicional en Japón, y él decía que él no meditaba, en realidad, como todos los budistas lo suelen hacer, porque su trabajo, el trabajo de Shiatsu, era una meditación, ¿no? Si tú haces o realizas un trabajo consciente con tu respiración constantemente, se vuelve en un acto meditativo, ¿no? Porque estás con plena conciencia de lo que está sucediendo en el momento aquí y ahora, ¿no? Entonces eso lo enriquece más, ¿no?
porque estamos poniéndonos en una vibración totalmente diferente. Estamos contactando con las personas en una vibración totalmente diferente. Entonces, el aporte que nosotros hacemos para, en este caso, que es la mayoría son estudiantes y profesionales, grandes profesionales de macrobiótica, es cómo podemos dirigirnos a las personas, ¿no? Cómo es ese trabajo de desarrollo interno, cómo es ese trabajo espiritual, en que podemos cambiar nuestra vibración y dirigirnos a las personas de otra manera. Es como, bien, si yo voy a coger un vaso, no me voy a cogerlo de esta manera, ¿no? Siempre mi ki está en esta zona, ¿no? Que está, como el nombre de la escuela lo dice, Hara-do, que es el nombre de la escuela de Shiatsu. El hara es nuestro centro vital energético, es esa conexión que tenemos de nutrición con nuestra madre. Cuando se corta el cordón umbilical, se hace más profundo y se queda situado más o menos a 2 o 3 dedos debajo del ombligo. Y realmente de ahí es donde parte todo nuestro movimiento, de donde parte la fuerza, la respiración. Muchas veces hablamos de la respiración y decimos, toma aire. Y la persona o el mundo occidental está acostumbrado a inspirar, ¿no? Con la parte de arriba. La respiración en realidad parte de aquí y se distribuye a las extremidades superiores y a las extremidades inferiores, ¿no? Entonces, si esta zona, si nos acostumbramos, que es uno de los deberes de un terapeuta de Shiatsu, desarrollar ese potencial del Hara, pero no solamente para los que estudian Shiatsu, sino para los que estudian macrobiótica y en todos los ámbitos. Si tenemos conciencia de ese centro vital, pues seguramente mi movimiento va a ser más armonioso. Si mi movimiento es más armonioso, todas las cosas que desarrolle también, que quiera para mí o para los demás, también van a ir más al centro, ¿no? Porque está todo localizado en la zona del centro. Si esta zona está en buenas condiciones, todo nuestro organismo goza de buena condición, ¿no? Hay estudios que hablan, que han demostrado que en esta zona está localizado un segundo cerebro, ¿no? Todas las emociones pueden venir aquí, ¿no? Se segregan una serie de hormonas también, tiene que ver con la felicidad y todas estas cosas, ¿no? Entonces, este desarrollo de lo que es nosotros, para nosotros mismos, o sea, estudiar Shiatsu, en este caso, y lo que estamos exponiendo, no es para los demás. Y en eso, estando yo en Japón, que he tenido la oportunidad de estar con varios maestros japoneses allí, siempre coincidían un poco con lo mismo, ¿no? Decían, bien, el Shiatsu primero que todo para ti, y si los demás se benefician, pues muy bien, ¿no? Y tiene mucho sentido, ¿no? Porque si yo no estoy en mi centro, si yo no he desarrollado ese poder que puedo desarrollar y que podemos desarrollar todos, pues no puedo, digamos, acceder a tratar otras personas, ¿no? O por lo menos estar un poco más en mejorar la condición cada vez más, ¿no? ¿Qué más podríamos hablar acerca de Shiatsu? Bueno, la experiencia que tengo con respecto a los alumnos es una experiencia de transformación, ¿no? Primero, en cuanto a las posturas, postura de Seiza, que es la postura tradicional japonesa, es como de mucha rigidez. Primero, hay mucha incomodidad. Es como estar en un curso de Vipassana, ¿no? Que es como un proceso de eliminación de toxinas, ¿no? Primero los dolores, aunque siempre en un curso de Vipassana siempre va a haber dolor, ¿no? Siempre va a haber cosas que tenemos que limpiar. Pero entonces aquí los alumnos es como si a lo largo del primer año están
con muchas quejas, con mucha incomodidad, y al final del primer año es como que ya están en una postura más flexible, tranquila, en postura de Seiza, que es la posición tradicional japonesa, y es como que pueden mantenerse como grandes Budas, ¿no? Teníamos también la experiencia de una persona de 76 años que hizo la formación con nosotros, y ella había tenido un accidente. Era una chica, una mujer ya de 76 años, que había tenido un accidente de coche y no se podía mover. Nosotros la formación siempre estamos todo el tiempo estamos en el suelo, y ella no se podía mover. Y empezamos a hablar acerca de lo que era la importancia de lo que es el jara, de lo que es el gateo, porque el gateo te lleva a desarrollar otros sensores de estabilidad, ¿no? Te lleva a crear flexibilidad a nivel mental, físico y espiritual, ¿no? Que hay grandes gateadores en Japón que son personas muy longevas, y de ese acto tan primario y de ese conocimiento de lo que es nuestro centro vital, pues ella empezó a gatear. Me llamaba por teléfono y me decía: mira, Sergio, he llenado toda la casa de cojines y estoy gateando todos los días. Y siempre llegábamos a clase, ella se tumbaba al suelo para los ejercicios y ya no se podía levantar. Y llegó un momento en que fue la persistencia también de ella, que fue, digamos, una muestra de mucha tenacidad, de mucho valor de ella, que fue una experiencia muy buena para nosotros. Ella llegó el momento en que se podía levantar. Entonces, basado en todas estas experiencias, me doy cuenta y he podido comprobar que todo lo podemos cambiar, ¿no? Si hay ayudas de un tipo o de otro, con la alimentación, con la respiración, con el movimiento, podemos modificar todo, y en ese sentido somos mucho más libres, ¿no? No dependemos de tantas cosas, ¿no? Simplemente es conocer que somos entidades vibratorias, que podemos modificarlo todo, que debemos dedicarle un tiempo, tenemos que trabajar sobre ello, no es tan fácil, pero que podemos hacerlo. El jara, sí. Sí, bueno, hablar de la experiencia también a nivel quiero agradecer también a lo que es mi mujer y a mi hijo, que tiene 14 años, y con él y con ella no paro de aprender constantemente, en todos los sentidos, porque el tema de la enfermedad que ella sufría también, podía comprobar también cómo se podía modificar mediante el estímulo, cómo se podían modificar muchas cosas. Con mi hijo, por supuesto, toda su etapa de crecimiento era como ver como un torbellino, ¿no? En su parte inicial, como cuando era un bebé, se quedaba con una presión de shiatsu y un trabajo de shiatsu, se quedaba como en otro mundo, y una vez empezaba a moverse, cambiaba siempre, pero siempre permanecía ese trabajo, ¿no? Y hoy en día ya tiene 14 años y ya alguna vez me dice: papá, quiero que me hagas un poco, que me toques un poco, ¿no? Porque o me pasa algo que seguramente no le pasa, y es solamente ese vínculo que se ha desarrollado por intermedio del tacto, ¿no? Me duele la rodilla, y puede que no le duela, pero es ese vínculo que se ha desarrollado. Entonces, con esto quiero decir que nosotros, digamos, la diferencia que tenemos en ese trabajo es ese aporte macrobiótico, o ese aporte, ese aspecto de la vida, de la parte de la nutrición, y por otro lado, he tenido la oportunidad también de aprender la medicina china y aprender, digamos, el aspecto japonés. Entonces siempre me ha gustado mucho lo que es la cultura japonesa, y me doy cuenta de lo que es tan importante, lo que es nuestra postura
de frente a las demás personas, ¿no? Ese desarrollo que debería ser como un deber para nosotros, ¿no? No solamente es aprender una técnica u otra. En este caso, la alimentación no es una técnica, sino es un estilo de vida. Pero si queremos aprender una técnica u otra de tratamiento corporal, debemos primero interiorizarlo y tenerlo como una experiencia. El Shiatsu Zen se sirve igualmente de lo que son las 5 transformaciones, el Yin y el Yang. Hay algunos que no tocan, en Amikoshi no toca, digamos, lo que es ese aspecto de la medicina oriental. Y nosotros lo que buscamos es que sea, digamos, como un camino de desarrollo personal, más que una técnica en sí, que luego puede ser utilizada con otras personas, pero que va a ser más un camino de desarrollo personal. Voy a hablar un poquito de lo que es el desarrollo del Hara, todo lo que estábamos hablando acerca de lo que es el gateo. Cuando empezamos a gatear, es como volver a esa memoria anterior de lo que es nuestro movimiento, de dónde parte el movimiento, de dónde parte la fuerza y cómo se distribuye en todo nuestro organismo. Cuando vemos a un bebé gateando, vemos claramente que en la fuerza está parte del centro, ¿no? Es un movimiento fluido, hay un patrón de cruce. Si yo levanto una pierna o una mano en este sentido, entonces es un movimiento con armonía, ¿no? Es como la cinesis del movimiento equilibrado. Cuando no, pues podemos tener, digamos, la visión de que algo se está presentando un desequilibrio a cualquier nivel. Desarrollamos mucho lo que es la palpación y también la comprobación, ¿no? No es un tratamiento que le tratas a la persona y luego se va y puede ser que le pase alguna reacción o no, sino en el mismo momento podemos comprobar cómo podemos, mediante un estímulo, generar un cambio. Bien. Entonces, yo quiero hacer, como sabemos, que la zona del centro es nuestro centro gravitacional, nuestro centro vital energético. Quiero hacer un ejercicio, compartir un ejercicio con vosotros para que podáis, siempre hablamos del Hara, ¿no? Siempre hablamos del centro gravitacional, pero en muchas ocasiones no somos capaces de percibirlo, ¿no? Sobre todo en este mundo donde todo se rige mucho por todo lo rápido, ¿no? Todo nuestro sistema nervioso simpático está demasiado activado y todas las personas lo quieren todo rápido, todo tiene que ser ya. Y vamos a tratar de introducirnos en el ritmo del parasimpático, ¿vale? Toda esa parte, digamos, que inhibe la actividad, que nos lleva a conectar con nosotros de manera más profunda, ¿vale? Entonces, vamos a sentarnos un poco más hacia adelante en la zona de los isquiones, con los pies bien apoyados. Vamos a hacer una inspiración bien profunda en la cual podamos abrir toda nuestra capacidad del tórax, del diafragma se mueva, como un gesto un poco más exagerado para que podamos sentirlo, ¿vale? Entonces hacemos una inspiración y abrimos 1 o 2 veces. Esta es una técnica de apertura del Hara. Luego vamos a ver una técnica de asentamiento. Nos abrimos
Abrimos un poco con la respiración, eso, y con la ayuda de los brazos, un poco exagerando el movimiento, ¿vale? Para que sintamos cómo el diafragma se mueve. Muy bien. Ahora vamos a hacer una inspiración, una respiración completa, normal. Y luego tomamos aire y justo antes de cuando nuestro cuerpo se prepara para tirar el aire, hacemos una pequeña apnea de unos 5 segundos y soltamos el aire, ¿vale? Lo hacemos unas 5 veces. Tomamos aire y ahora ya no lo hacemos con los brazos, sino sencillamente la respiración, ¿vale? Tomamos aire y justo en el momento en que nuestro cuerpo se prepara para tirar el aire, hacemos una pequeña apnea y soltamos el aire suavemente. Es importante ese detalle, ¿vale? Tomamos aire y justamente cuando nuestro cuerpo se prepara para tirar el aire, hacemos una pequeña apnea. Unas 3 o 4 veces. Ahora llevamos la atención a la zona de los isquiones, toda nuestra zona que está apoyada en la silla. ¿Cómo es el apoyo que tenemos en la silla ahora en este momento, aquí y ahora? Luego llevamos la atención a la planta de los pies, cómo es el apoyo con el suelo, con ese soporte que es la tierra. Algunas personas quizá puede que en este proceso puedan tener alguna visualización de algún color. Si es así, lo mantenemos. Si no es así, no pasa nada. Y ahora nos ponemos de pie. Ahora es muy probable que esa percepción de nuestro centro vital sea más clara. ¿Es así o no? ¿Sí? Ese ejercicio de asentamiento es como llevar nuestra energía al centro, ¿no? Desde ahí nos dirigimos realmente hacia las personas de corazón a corazón, de ser a ser, ¿no? ¿Ya? No somos 2 respiraciones ni 3 respiraciones, somos una sola respiración, ¿no? En un tratamiento de Shiatsu, en realidad empezamos siendo como 2 respiraciones, pero al final termina siendo una sola respiración, ¿no? Entonces, ese sentimiento de unicidad, ese es el sentido profundo de empatía que desarrollamos. Ahora sentaros, por favor. Quería que tuvierais esa experiencia de cómo, si hablamos de nuestro centro vital energético, cómo podemos sentirlo y cómo nos podemos preparar, porque en realidad prepararnos para el día es como un acto que debería estar como el hecho de cepillarte los dientes, ¿no? Sobre todo si nos dedicamos a trabajar con personas, porque es como quitarnos de encima tantas cosas, quitarnos si la cabeza está demasiado agitada, si está con demasiados pensamientos, bajamos la energía al centro y es como que nos limpiamos, nos quitamos de encima muchas historias para poder desarrollar nuestro trabajo. La zona del Hara es muy importante y muy apreciada en Japón y en Oriente en general. Bien, ahora ya termino. Sí. Digamos que el desarrollo del hombre occidental podría ser este, ¿no? Todo está aquí,
¿no? La respiración está corta, no podemos dormir, muchas personas que no pueden dormir, que están demasiado activadas. Toda esta zona tiene muchos problemas porque el ki no llega a toda esta zona, problemas urogenitales, problemas de fertilidad. El ki no llega a esa zona, ¿no? Es una respiración que necesitamos para lograr objetivos, pero que no se nos quede instaurada todo el tiempo, y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Y el desarrollo oriental es este. Es como la figura geométrica que más peso puede soportar, la más estable, que es la montaña, y que nos lleva a este desarrollo, ¿vale? A la zona del centro, que va a ser una diferencia muy importante, como decía, para los estudiantes de Shiatsu, los terapeutas de Shiatsu, para los consultores de macrobiótica y para todas las personas en general, pero para nosotros principalmente. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias a todos. Gracias.